Y una definición que es bastante apropiada nos habla de la santificación, es una obra progresiva, ¿sí? Después vamos a ver un poco esto de que, por qué es progresiva, de Dios y el hombre, también vamos a ver esta participación, ¿sí? Que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real, ¿sí? Que seamos más parecidos, como escuchábamos recién, que podamos tener esa particularidad. No porque nosotros, de nosotros mismos lo podamos hacer, sino porque hay alguien que actúa en nosotros para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver este cuadro que me parece bastante ilustrativo, porque a veces confundimos estos dos términos entre justificación y santificación, y quizás nos ayuda a comprender aún más a través de esta comparación qué significa santificación, ¿sí? Cuando hablamos de justificación, y siempre lo decimos permanentemente, hablamos de que Dios nos justificó, ¿sí? Nos hizo justos, ¿sí? No porque nosotros lo seamos, sino porque nos justificó a través de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Y ahí hay algunos parámetros para entender cuál es esta diferencia, para poder entender un poco más qué es santificación. Fíjense, la santificación es una posición legal. Dios nos hace justos, ¿sí? Delante de Él, nos da una posición. Y la santificación nos da una condición interna, ¿sí? No es que nos da una posición, sino que nos da una condición interna. Algo que no ve la gente, no puede ver la gente, pero que Dios es parte de la obra de lo que Dios hizo en nosotros. En segundo lugar, una vez y para siempre, esa justificación se hace una vez y para siempre. En cambio, la santificación continúa durante toda la vida. ¿Por qué continúa durante la vida? Y quizás nos vamos a adelantar un segundito nada más. Porque nosotros seguimos, a partir de habernos convertido, seguimos siendo personas que caen en pecado, ¿sí? ¿Quién puede decir que no tiene pecado? ¿Sí? Nadie puede decir, pero en el sentido de que todos los días transitamos en este mundo y nos ensuciamos los pies, ¿sí? Nos tiene que venir la imagen que Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? Que tenía que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque era necesario, porque todos los días cuando caminamos en este mundo, tenemos malos pensamientos, hacemos acciones malas, las cuales Dios cuenta por pecado, ¿sí? Nos separan de Dios y debemos limpiarnos, ¿sí? Es una obra progresiva, no somos santificados por completo en el momento que creímos, sino que es una progresión. Tercer punto es que es por completo en la obra de Dios la justificación y en la santificación podemos decir que nosotros cooperamos. ¿Por qué? Después nos vamos a explicar un poco más. Nosotros elegimos, ¿sí? Y al elegir muchas veces elegimos mal. Entonces tenemos que cooperar, tenemos que renunciar a nosotros, a nuestra carne, a nuestro yo, para que Dios pueda seguir santificándonos. La justificación es perfecta en esta vida, ¿sí? Dios creímos y nos hace justos. Algo de que vimos en todos estos temas que estuvimos viendo estos domingos, estuvimos viendo es decir, lo que Dios hace, la obra de Dios al ser salvos, ¿no? Hablamos de salvación. Y de las cosas que producen la salvación al momento, instante de haber creído en muchas de ellas, y en algunas en más espaciadamente, pero tienen que ver con un momento. La santificación, nos habla la Biblia, de que es en tiempo, ¿sí? Y ahí depende de nosotros también a lo que nosotros renunciemos para que Dios pueda actuar en nosotros, ¿sí? El último punto de justificación. Dice que la justificación es igual para todos los cristianos. Todos, al momento de haber creído, quienes creímos en Jesucristo como Salvador, en ese momento somos justificados, ¿sí? Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no dice que los que son más espirituales o menos espirituales. Dice que los que creímos por fe, somos justificados, ¿sí? Y no habla de que son más o menos, sino que somos justificados, ¿sí? En cambio, en la santificación, más en unos que en otros. ¿Por qué? Porque ahí sí es donde vemos el accionar o el actuar de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, en cómo nos manejamos. Quizás una de las cosas más visibles, ¿sí? Es en nosotros es decir, mostrarlos el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y hay muchos que quizás no lo muestran diariamente, ¿sí? O no lo mostramos diariamente. Bueno, la Biblia nos habla de que
podemos mostrarlo diariamente y que tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, eso un poco es lo que hablamos, la elección nuestra que nos manifiesta, nos impide a veces, depende cómo dejemos actuar a Dios en que Él pueda actuar. Y ahora sí, vamos a ver algunos puntos, estos 3 puntos que se ven ahí. En este primer punto vamos a ver este desarrollo de 3 puntos. Son breves, no se preocupen. Sí, vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo, como dijimos. Y vamos a ver algo que podemos ver como etapas, ¿sí? Esto es una forma de estudiarlo, ¿sí? Y que nos ayuda a entender un poco más, ¿sí? No significa que sea tan estructurado así, pero sí pensémoslo de esta forma para poder estudiar de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la santificación y pensarlo en esta estructura que vamos a ver esta mañana, ¿sí? Y en primer lugar podemos ver las etapas, ¿sí? No es que tiene un orden especial, sino que el orden que le damos es para poder entender un poco más. Y en primer lugar vamos a ver que tiene un comienzo y un fin definido, ¿sí? Pero un comienzo definido para cada uno. ¿Por qué el comienzo definido? Porque el comienzo es cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. A partir de ese momento es que comienza este proceso de santificación. Luego vamos a ver algo de lo que dice el punto 2, que va aumentando, ¿sí? ¿Por qué aumenta cada día? Porque bueno, cada vez que cuanto más tenemos comunión con Dios, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más le conocemos a Él, sin duda esto va generando en nosotros esta santificación. Quiero hacer un paréntesis ahí. No hablamos de un proceso de beatificación, ¿sí? Nada que ver con esto, ¿sí? Para tener una idea, porque quizás alguno pueda confundir, no es eso, ¿sí? Cuando hablamos de santificación es, como dijimos en la definición original que dimos antes, es parecernos más a Cristo, ¿sí? Parecernos más a Cristo. Y el tercer punto que vamos a ver en este tramo es se completará en la muerte cuando el Señor regrese. Después lo vamos a ampliar, ¿sí? Bueno, en primer lugar, como habíamos visto, tiene un comienzo definido. ¿Cuándo comienza? Cuando creímos. Dice Tito 3:5, y después les voy a pedir a todos que vayamos buscando, porque vamos a ir a leer la Biblia, ¿sí? Dice, nos salvó mediante el lavamiento y la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. A partir de ese momento, cuando Él nos salvó, es a partir de ese momento que comienza nuestra santificación, ¿sí? Y lo digo entre comillas, esto no nos hace mejores personas en el sentido comparativo que tenemos otro estatus. No es eso. Nos hace parecernos más a Cristo. Es más, cuanto más nos acercamos a Dios, sin duda, lo que nos genera es que nos muestra que cuanto más diferencia tenemos con Dios, ¿sí? Cuanto más estamos más cerca de Dios, lo que nos muestra la cercanía es cuántas diferencias más tenemos con Dios, ¿sí? Y esto nos habla de que debemos cada vez procurar y esforzarnos para parecernos más a Dios. Dice el texto en Romanos 6:11, y acá es lo que quizás podemos ver, dice, considerad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos habla de que debemos romper con el pecado, debemos alejarnos del pecado. Pablo en muchísimas ocasiones, a través de las cartas, insta a que nos alejemos del pecado, a que nos purifiquemos y que salgamos del viejo hombre, que alejemos de nosotros aquellas cosas que están mal y que nos alejemos personalmente nosotros de esas cosas que nos hacen mal. ¿Por qué? Porque necesitamos ser santos. Porque Dios nos demanda que seamos santos. La santificación va aumentando. Y ahí le pido a alguien de esta fila que busque 2 Corintios 3:18, a alguien de esta fila que busque Filipenses 3:13 y 14, y alguien de esta fila que busque Hebreos 12:1 y Hebreos 12:14, ¿sí? Y mientras vamos comentando esto, podemos verlo como este proceso, como dijimos antes, que podemos comprobar la santificación
Es decir, que es completada nuestra vida. ¿Por qué completada? No porque sea completa, sino porque es progresiva, ¿sí? Entonces leemos 2 Corintios capítulo 3, 18. Todos fuimos transformados, ¿sí? Entonces ahora tenemos la posibilidad de comenzar este proceso. Todos tenemos la posibilidad de poder avanzar en este proceso de ser santos. Segunda cita, Filipenses 3. Bien, ahí vemos claramente que Pablo lo explica con un proceso. Dice, no lo he logrado todavía, no lo alcancé todavía, pero prosigo, ¿sí? Prosigo al blanco. ¿Por qué? Porque es necesario cada día estar más cerca de Dios y cada día tratar de buscar esa cercanía para poder parecernos más a Él y esa santidad para parecernos más como Él es. Hebreos 12:1. Bien, Pablo también, está hablando de una carrera, ¿sí? Un proceso. Comenzó, largó en un momento y empezó a correr. Y cuando empezó a correr se dio cuenta que debía despojarse de todas esas cosas. Dice que, por tanto, despojémonos de todo peso que nos asedia, de todo el pecado que está en nosotros. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, Pablo da dos figuras, ¿sí? En primer lugar, que al comenzar la carrera, para poder correr mejor, se tiene que dar cuenta que tiene que sacarse ese peso de encima. Y en segundo lugar, lo que nos lleva a la conclusión también es que cuanto más peso nos saquemos de encima, más rápido, más eficientemente vamos a poder correr. Y como decía Pablo en el texto ahí en Filipenses, no es que lo haya logrado. Y miren, lo decía Pablo, es decir, con la estatura espiritual que tenía, ¿no? Lo decía de esa forma, decía, no es que lo haya logrado. Bueno, Dios nos pone por delante. Y quizás ahí es donde habíamos visto en el cuadro anterior que nosotros podemos cooperar. Está en nosotros a cuánto renunciamos, cuántas cosas que nos hacen mal dejamos de hacer para proseguir al blanco, para alcanzar, para despojarnos del pecado que nos asedia y poder correr la carrera que tenemos por delante. Segundo punto de este punto, dice que se completa en la muerte, y ahí podemos aclarar un poco más, lo tienen también en el apunte, para nuestras almas y cuando el Señor regrese para nuestros cuerpos. Y ahí hay dos citas que les invito a poder leer, Hebreos 12:23 y 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Quién puede buscar Hebreos 12:23? 12:23. Hebreos 12:23. Bien, esto involucra, fíjense que esto tiene que ver o involucra a toda persona, ¿sí? A toda persona que ha creído, por supuesto. Ahora, tiene que ver con que nuestras almas, al momento de partir de este mundo, van a la presencia de Dios. Y bueno, ahí nos habla de perfección. ¿Por qué? Porque Dios nos da de su perfección y nos hace perfectos. Y en la segunda cita, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: nuestro cuerpo también, como leíamos, nuestro cuerpo también será santificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos va a guardar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El momento que nosotros, que nuestros cuerpos serán cambiados, ¿sí? Y seremos santificados por completo.
Hay un cuadro que quisiera que podamos leer, están en los apuntes, quizás acá no se va a ver del todo bien. Oh, sí, se ve bien, se ve bien. Fíjense que habla de que nosotros comenzamos a transcurrir un momento en nuestra vida después de nuestra salvación, y ahí habla de lo que es la santidad, ¿no? Esa línea media ondulada, habla de lo que es nuestra santidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos, a veces caemos en pecado y estamos cerca del pecado. ¿Por qué? Y bueno, a veces no hacemos lo que Dios quiere, y esto nos lleva a que a veces tengamos altos y bajos, ¿sí? Ahora debemos procurar, por supuesto, como decía Pablo, buscar la santidad. Debemos procurar desechar el pecado que nos hace de peso para poder correr con paciencia esa carrera. Y la vida cristiana, cuando empezamos esa vida, aunque tengamos altos y bajos, siempre debe ser creciente. Debemos buscar la santidad de Dios y procurar la santidad de Dios cada día. Y luego, como gráficos muy sencillos, ¿sí? Cuando alcanzamos esa situación que Dios nos lleva, por algún motivo, una muerte natural, o Dios nos viene a buscar, tendremos esa posibilidad de tener la santificación, una santidad perfecta, una santificación perfecta, completa, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque aún viviendo en este mundo y no estamos alejados del mundo, bueno, esta santidad nunca se llega a completar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, podemos ver que Dios y el hombre cooperan en esta santificación. Y así como vimos que en estas etapas vimos antes, ahora vemos que también quienes participan. Y Dios participa, por supuesto. No hay duda de que Dios participa. No hay duda de que Dios produce en nosotros la santificación. No hay duda que Dios hizo todo para que nosotros podamos ser santos. No hay duda de eso. Vamos a ir a buscar esos textos. Dice, el primer punto es que la parte de Dios en la santificación, y ahí como leímos antes, en el primer texto, el que leyó Elías, decía, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios es el que nos santifica, ¿sí? Por completo. Él es el que puede hacer esa obra en nosotros. Ese término completo ahí en ese texto nos habla de esa progresión, ¿sí? De que vamos siendo perfeccionados, vamos siendo santificados. Y también vamos a ir al segundo punto, dice que el Padre y el Hijo, según Hebreos 13:21, y les invito a buscarlo, Hebreos 13:21 y 1 Corintios 1:30, el Padre y el Hijo son los que participan también de esta santificación. Y nos habla de que Dios se preocupa como Dios, en su plenitud y completamente Dios, en sus tres personas, el Trino Dios, se ocupa de nosotros para que seamos santificados. Hebreos 13:21, ¿quién lo tiene? En la 60 dice que Él produzca el querer como el hacer, ¿sí? Que Él haga en nosotros, que produzca eso. Dios participa activamente en nosotros para nuestra santificación y Él hace el querer como el hacer, ¿sí? 1 Corintios 1:30, ¿quién lo tiene? Fuerte, ¿eh? Por Cristo Jesús es que podemos ser santificados, ¿sí? Habla ahí de redención, de ese momento de la redención. Bueno, por Cristo Jesús podemos ser santificados, ¿sí? Y por supuesto, si hay algo que Dios está activamente en nosotros, por supuesto, por sobre todo, es a través del Espíritu Santo, en nosotros. El día que creímos, dice la Biblia, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no es que solamente esa garantía, ¿sí? Es una garantía, por supuesto, pero que es activa, que está trabajando en nosotros. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y ahí, como podemos buscar ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, podemos ver que el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, ¿sí? ¿Quién puede tener ahí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2?
Bien, fuimos elegidos en santificación, ¿sí? Por el Espíritu, dice. Y ahí el Espíritu es donde empieza a actuar, o actúa en nosotros. ¿Para qué? Para cambiar y para santificar nuestras vidas. Ahí en 2 Tesalonicenses 2:13 también nos habla de esto Pablo. Y también en Gálatas es donde podemos ver, en el capítulo 5, vemos que el Espíritu Santo actúa en nosotros, y ahí nos recordamos el fruto del Espíritu, ¿sí? Que Dios actúa en cada uno de nosotros, no solo habiéndonos dado algo que entregarle, un don que entregarle, sino que también lo hace para que nosotros podamos darle gloria y podamos ser santificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más desarrollamos ese don, más nos parecemos hacemos su voluntad, le estamos obedeciendo y más nos parecemos a Él, ¿sí? En segundo lugar, nuestra parte en la santificación, porque no solamente, como vimos recién, Dios actúa en nosotros activamente, no solamente Dios actúa a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que nosotros debemos también actuar. Y ahí es donde más nos confronta esto, ¿sí? Tener que darnos cuenta de que Dios tiene que hacer algo, pero que también nosotros tenemos que hacer algo, para que podamos parecernos más cada día a Él. Y nuestra parte en la santificación podemos dividirla de varias formas o plantearla de varias formas, pero podemos decir que tenemos una parte pasiva y una parte activa, ¿sí? En nosotros, ¿qué debemos hacer? Y ahí podemos buscar, les invito a buscar, vamos a buscar Romanos 6:13 y vamos a buscar Filipenses 2:12 y 13, que lo leímos recién también. Romanos 6:13 y Filipenses 2:12 y 13. Perfecto, bueno, que no tenemos que presentar nuestros cuerpos al pecado, ¿sí? Y ahí es donde quizás empezamos a ver esta situación de que nosotros podemos tener una parte activa y pasiva, ¿sí? La parte pasiva es decir, bueno, no actúo, no tengo que actuar, no tengo que hacer o ejercer algo que me va a hacer mal, que me va a alejar de Dios, ¿sí? Filipenses 2:13, 2:12 y 13, ¿quién lo tiene? Bien, vemos otra vez también, que otra vez nosotros debemos estar ahí, debemos esforzarnos, debemos buscar que Dios pueda transformar nuestras vidas, que Dios pueda santificarnos y transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros poder actuar, poder dejar que Dios actúe para santificación de nuestras vidas, ¿sí? Pero también podemos ver que es una parte activa y en la cual nos esforzamos por obedecer a Dios y dar los pasos necesarios que van a incrementar nuestra santificación. Y esto nos habla de que debo cumplir la palabra de Dios. Dios produce en mí el querer como el hacer. Dios actúa en mí para santificación. Dios hace en mí y me convence para que yo no haga algo que está mal. Dios me muestra que aquello que está delante mío me debo alejar. Ahora, está en nosotros tomar esa decisión. Está en nosotros poder obedecer ese llamado o eso que Dios nos está diciendo para poder ser santos, ¿sí? Y ahí es donde debemos doblegar nuestra voluntad, debemos dejar de lado el nosotros para que Dios pueda actuar. La santificación afecta a toda la persona. Esto lo vamos a pasar medio rápido, pero entender de que Dios actúa por completo en nosotros, ¿sí? No actúa por una partecita, no actúa solamente en nuestro intelecto, no actúa solamente en nuestro cuerpo, actúa por completo, porque es un Dios que actúa en perfección, ¿sí? Entonces Dios cuando actúa por completo, no debemos pensar que Dios se olvidó de tal cosa en nosotros, de cambiar o de ayudarnos a cambiar tal cosa en nosotros. Dios actúa por completo y dice ahí en Colosenses 3:10
que actúa a través de sus atributos en mostrarnos, es decir, sobre nuestra inteligencia, nuestro intelecto, en mostrarnos cómo debemos actuar. Y también podemos ver ahí en Romanos 12:2 que también actúa sobre nuestro entendimiento, ¿sí? Y ahí donde podemos ver, si quieren vamos a buscar Romanos 12:2, que Él también actúa para que nosotros podamos cambiar. Dice Romanos 12:2. Bien, fíjense que Dios actúa, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Que debemos transformar nuestro entendimiento para que Dios pueda actuar en nosotros. Sin duda, Dios en su plenitud actúa en nosotros, ¿sí? Mostrándonos y actuando para que desde nuestro razonamiento, desde el propio intelecto podamos cambiar. Pero también actúa sobre nuestro cuerpo. Leímos antes, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos habla de que, es decir, Él actúa y que nosotros, si le dejamos actuar, Él puede actuar sobre también nuestro cuerpo, ¿sí? Y también, como vimos ahí, o podemos ver que Él provoca en nosotros ese cambio también. Y ahí vemos donde en Gálatas, en el capítulo 5, vemos que a través de los dones del Espíritu, vemos que Él también actúa para santificación. También actúa sobre nuestra voluntad, para apartarnos de aquellas cosas que están mal, ¿sí? Así como vimos antes, y vimos en el punto anterior, nuestra participación activa actúa sobre nuestra voluntad. Dios, si nos muestra, nos dice, nos convence, y ahí nosotros debemos alejarnos y quitar de nosotros todo ese peso. 1 Pedro, capítulo 2:11, dice que los deseos carnales batallan contra el alma. Sí, sin duda que sí. Ahora, para poder ser santos, para poder ser santificados, debemos dejar que Dios actúe en nosotros. En Juan 2:15 habla de eso, de perder el amor al mundo, ¿sí? De poder no satisfacer los deseos carnales de este mundo, sino que poder transitar, es decir, dejar de lado, renunciar a nosotros para que Dios pueda actuar en nosotros. Vamos al último punto, motivos para obedecer a Dios en la vida cristiana. Y esto que tratamos de poner, lo pusimos para poder entender a través de algunos textos cómo Dios actúa, ¿sí? Así vamos a ser así, para poder ser dinámicos y rápidos, ¿sí? Empezamos primero acá. Agradarle, lo van buscando, todos vosotros tienen el texto, ¿sí? Agradarle y expresar nuestro amor por Él. Juan 14:15. Sole. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. 13:5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Debemos tener, es decir, un buen motivo para obedecer a Dios, pensando en que debemos procurar ser de utensilios de honra, ¿sí? Ser utensilios que puedan agradar a Dios, que puedan elevar a Dios, ¿sí? No porque Dios no esté en lo alto, sino porque en nuestras vidas debemos hacerlo, ¿sí?
Primera de Pedro, capítulo 3. Les vamos a ir acá, ¿sí? No sé quién lo tenía. Primera de Pedro, capítulo 3, del 9 al 12, dice lo siguiente, gracias. No devolviendo mal por mal a nadie, mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar a la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y acá nos habla también, nos muestra de la necesidad de poder hacer la voluntad de Dios, de poder recibir bendición en nuestras vidas, pero también sacando aquello que es malo. Vamos a ir al punto F, ¿sí? Hechos 5:11, no sé quién lo tenía. Y vino en gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y ahí cuando vemos el punto F es poder decir, bueno, el motivo para no tener que ser disciplinado por Dios es una motivación de decir, le puedo agradar, le debo agradar a Él y debo evitar la consecuencia de mi pecado. Pero no la consecuencia para escaparme, sino debo tratar de no cometer un pecado para evitar la disciplina, ¿sí? Quizás es una motivación que muchas veces no la vemos como tangible, ¿sí? Pero es una motivación que nos debe alentar también, de saber que le debo agradar a Dios y que si estoy tan cerca, pero tan cerca de cometer algo que está mal, debo también pensar de que Dios es un Dios de disciplina y que me puede disciplinar por eso. Entonces debo buscar, aunque sea en esa última instancia, si algo que me trae tanto, si algo que me puede hacer descarrilar tanto, bueno, buscar saber que hay una consecuencia. Punto G, vamos a ir al punto G. Mateo 6:21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. También complementa lo que estábamos viendo, que es necesario buscar las cosas mejores, ¿sí? Rubén, no sé si tenías vos. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acá nos habla de la necesidad de poder caminar, de poder andar con Dios de una forma más personal, ¿sí? Más íntima, más cercana, ¿sí? Y nos debe alentar esto, nos debe motivar a poder, en la santificación, a poder estar más con Dios. ¿Por qué? Porque ahí sí nos vamos a parecer más a Él, entender más cómo Él es. Leo el de 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pensando en que todas estas cosas nos deben motivar. Después, por supuesto, podemos ver el punto J, dice paz y gozo, ¿sí? En Filipenses 4:9 dice que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y nos motiva ¿para qué? Para podamos cada día parecernos más a Él, nos motiva para que cada vez más busquemos más de Él, para que desechemos aquellas cosas que nos impiden crecer, nos impiden ser cada día más santos, nos impiden ser santificados. Vamos a ir a la conclusión. Y acá podemos ver esto
porque es un proceso, como dijimos al principio, la santificación como un proceso, y podemos ver que Dios en nosotros puede actuar y tiene que actuar, y que debe hacerlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser cada día más santos, que no depende tan solo de Él, sino que también depende de nosotros. Y ahí podemos ver que también cuanto más crecemos en semejanza a Dios, más podemos alcanzar esa santificación, más podemos alcanzar ese gozo y esa paz que son parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Ese fruto que a veces lo tenemos incorporado de memoria y que sabemos que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y podemos repetirlo varias veces, pero que tanto nos cuesta que se manifiesta en nuestras vidas. Y que mucho también depende de cuánto nosotros dejemos que Dios actúe para que esto pueda ser manifiesto, para que esto se pueda manifestar. A medida que crecemos en la obediencia a Dios, vamos a cosechar esta santificación, no solamente para aquí, sino también para vida eterna, ¿sí? Y ahí es donde también debemos apuntar. Debemos saber que nuestra vida no termina acá en esta tierra, en este mundo, en breve, sino que continúa, y que esa santificación perfecta y plena la vamos a tener aquel día que estemos en su presencia. En la eternidad donde estemos tendremos esa santidad perfecta, y quisiera que podamos leer ese texto ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, para poder terminar. Dice 1 de Juan 3:3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y esta es nuestra esperanza, que nosotros debemos agradarle, debemos honrarle, pero tenemos la esperanza de que un día estaremos en la eternidad con él, y que ya no lo tendremos que luchar o batallar, como habíamos leído antes, con el pecado. Ya no tendremos que despojarnos del pecado que nos asedia, porque ya no lo tendremos. Ya no tendremos que doblegar nuestra voluntad, porque ya nuestra voluntad va a estar sujeta en plenitud a Él, y vamos a poder verle como Él es, y vamos a poder adorarle como Él es, y vamos a parecernos a Él, porque Él es santo. Y quizás esta mañana podemos terminar con esta reflexión, pensar que esta esperanza, que la batalla que a veces perdemos día a día, o las cosas que nos vemos frustrados en no alcanzar esa santificación, hacen que también tengamos o reforcemos también nuestra esperanza. No solamente en confesar nuestros pecados, sino también apartarnos de Él, porque tenemos una esperanza, porque un día seremos tal cual como Él es.